un sistema nuevo que obviamente lo vamos a ver de forma teórica, pero que primero necesitamos reconocer sus estructuras, y es el sistema digestivo. Este sistema cuenta con 5 etapas, que vienen desde cefálico a caudal, ¿cierto? En las cuales se manifiesta la etapa de ingestión, cuando el alimento ingresa a la cavidad oral. La segunda etapa se llama deglución, y es cuando el alimento pasa desde la cavidad oral hasta la faringe. La tercera etapa es la etapa de digestión y ocurre directamente cuando el esófago le entrega el alimento al estómago y se producen algunos procesos mecánicos y químicos. Y después, la cuarta etapa es la más larga y la más importante, y en este caso se da en el intestino delgado. Esta etapa se llama absorción y es donde se captan todos los nutrientes necesarios para dejarlos en nuestro cuerpo desde los alimentos que estamos consumiendo diariamente. Y la última etapa, cuando ya no necesitamos ninguna otra sustancia, el alimento que sobra lo transformamos en desecho, y esto viaja a través del intestino grueso hasta su salida por el último esfínter, y esa etapa se llama egestión. ¿Sí? Todavía no vamos a mencionar el nombre del alimento y cómo se va transformando en el tiempo, porque eso lo vamos a ver en la clase. Por mientras, solamente estructuras anatómicas. Cuando el alimento ingresa al primer esfínter, que es los labios, ¿cierto? Vamos a ver que los labios sirven por su deformación, ¿cierto?, circular, que toma el alimento y lo atrae hasta esta cavidad. Dentro de la cavidad nos encontramos a las piezas dentales, de las cuales tenemos por lo menos 4 agrupaciones de dientes. Los centrales, llamados incisivos centrales, antiguamente y nunca más paletas, alveolares. Después encontramos a los incisivos laterales, ahí tenemos 4, ¿cierto?, arriba y abajo. Siguen los caninos, tampoco nunca más colmillos, ¿ya? Siguen los premolares y después el primero, segundo y tercer molar, que el tercer molar justamente las personas en general le llaman la muela del juicio. Ya. Esas son nuestras piezas dentales. Los incisivos sirven para cortar, los caninos para desgarrar el alimento y los molares y premolares para triturar. Bueno, pero este alimento no está seco, ¿verdad? Está envuelto por una sustancia llamada saliva, que se produce en ciertas regiones y en las cercanías de la cavidad oral. Y hay 3 glándulas. ¿Cómo se llaman? Creo que era esta, no me acuerdo cómo se llama. Sí, la misma. Submaxilar. Submaxilar, que en este caso, ¿cierto?, es la mandibular. Bien. ¿Cuál más? Sublingual, acá. Parótida. Y la parótida. Esas 3 glándulas producen una sustancia líquida con una enzima que se llama amilasa salivar. El alimento se humedece, se forma una única estructura, ¿cierto?, homogénea, para que sea más fácil pasar a la segunda etapa, que es la deglución. Sigue entonces el alimento y viaja directamente por esta vía, que se transforma, ¿cierto? Aquí es nasofaringe. Acá tenemos laringofaringe todavía, y desde aquí hacia abajo, faringe. ¿Cierto? Entonces vamos a deglutir y el alimento va a pasar directamente a la faringe. ¿Qué pasaría si el alimento, en vez de ir hacia posterior, fuera hacia anterior y si fuera hacia la tráquea, bronquios y pulmones? Tendríamos claramente una alteración del sistema, porque en el respiratorio no hay salida para el alimento. No es como en el digestivo, que finalmente tiene, ¿cierto?, un recorrido para salir a través de las heces fecales. El alimento no puede pasar al sistema respiratorio. Por ende, hay una estructura que aquí no se ve, la vamos a ver en un próximo laboratorio, y se llama epiglotis. La epiglotis es una capa cartilaginosa y muscular, que si nosotros nos imaginamos que esta es la faringe, claramente cuando pasa el alimento, la epiglotis cubre, pero a otra estructura circular, que es cubre a la laringe, o sea, a todo el sistema respiratorio. Y el alimento pasa fácilmente por la faringe y el esófago, que está aquí, ¿cierto?, para luego llegar al estómago y seguir su proceso. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos hablando y comiendo a la vez? Nos ahogamos. La epiglotis está así, no sabe si cerrarse o abrirse, ¿cierto? Y por ende puede ser que en algún momento quede abierta la vía de la laringe y el alimento pase directamente al sistema respiratorio. Basta con que pase un grano de arroz y a ustedes les salen hasta lágrimas de los ojos, ¿cierto?, al toser. Porque nuestro sistema lo desconoce de inmediato, comprime la vía respiratoria y nos da esta tos tan característica. Pero a veces ya es demasiado tarde y el alimento ya pasó. ¿Qué patologías podríamos sufrir? Como por ejemplo una neumonía por aspiración. En un paciente joven como ustedes y quizás sin ninguna patología crónica, los van a hospitalizar o les van a dar algunos antibióticos y no va a pasar más allá de eso.
pero en un paciente en los rangos etarios críticos, como en el niño y en el adulto mayor, el paciente puede fallecer, ¿ya? Por este tipo de patología. Entonces, si funciona todo correcto, la epiglotis se cierra, cubre la laringe, no pasa absolutamente nada en el sistema respiratorio y el alimento sigue su camino correcto. O sea, por detrás de la tráquea, aquí, por el esófago. Y el esófago se va a encontrar por primera vez con una estructura que se mueve directamente, ¿cierto? Y es el estómago. El estómago, antes de ingresar el alimento, abre este esfínter llamado cardias. Aquí el alimento ingresa al fondo, cuerpo y antro del estómago. El estómago es una estructura móvil. No solamente capta los nutrientes a través de procesos químicos, sino a través de movimientos. Esto se mueve, ¿ya? Por ende, si este esfínter no está maduro y no se cierra, el alimento se devuelve. Y es la patología que ustedes conocen como reflujo, ¿cierto? Pero si esto no sucede y está maduro, se cierra y no hay problema. Y el alimento pasa directamente a la tercera etapa. Hasta el momento llevábamos ingestión en la boca, deglución cuando pasaba la faringe y el esófago, y cuando llega al estómago, digestión. Cuéntame. ¿Y la acidez? Bueno, claramente también tiene que ver con una apertura de este. ¿Ya? Pero en este caso es una apertura menor, por ende no pasa una gran cantidad ni siquiera el alimento, solamente el líquido que está dentro, ¿cierto? Ojo que todo este contenido del estómago no podría tener contacto con el esófago porque este no está preparado. O sea que cuando ustedes vomitan o tienen enfermedades de la alimentación como la bulimia, ¿cierto? El pH que está en el estómago pasa por el esófago, la estructura que no está preparada, y se rompe. Puede producir cicatrices tan profundas e incluso manifestarse como cáncer en el tiempo. Por eso el reflujo no es una patología tan simple. ¡Silencio, Josefa! ¡Basta ya! El último esfínter del estómago, ¿cómo se llama? Píloro. El píloro es lo mismo que el esfínter distal del estómago. Yo sé que también lo pueden encontrar con ese nombre, todavía se usa, así que estaría correcto. Esta estructura, ¿con qué me conecta? De todo lo que ustedes ven acá. Intestino Con el intestino delgado. delgado. ¿Qué porción del intestino delgado? El duodeno. El duodeno. Lo vamos a ver por primera vez y lo vamos a sacar. Algunos siempre me preguntan, profe, ¿cómo identifico yo aquí dónde está el duodeno, el yeyuno y el ilion? Si se ve como todo un enredo de cosas. Bueno, el duodeno es la primera porción y normalmente se ubica siempre un poco más hacia el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Flanco. El flanco, ¿cierto? Entre el hipocondrio y el flanco del lado izquierdo. La estructura en color rosadito, un poquito más colorado, oscuro, ¿cierto? Es el yeyuno y es la porción más larga. Y finalmente, la porción restante, que es justamente la que se une al intestino grueso, es el ilion, ¿sí? Así que si yo pongo el dedito ahí, duodeno, si lo pongo acá, yeyuno, y si lo pongo acá, ilion, ¿cierto? Se ven coloreados de distintas formas. ¿Cierto? Pero es lo que hay, ¿cierto? Ahí es lo más o menos como podemos reconocerlo. Bueno, cuando el alimento pasa a través del píloro y llega hasta el intestino, pasa a la cuarta etapa, y esa es la absorción. Es la etapa más importante, es donde se captan la mayoría de los nutrientes, y esto se da así como así nomás. O sea que el estómago, hizo todo el trabajo de, ¿cierto?, destruir algunos enlaces de los alimentos para que estos puedan absorberse en el intestino delgado. No. Hay alimentos que se demoran más en degradarse. Por ejemplo, los ácidos grasos y las proteínas. ¿La carne sabe cuántos días está en nuestro cuerpo en un metabolismo lento? Aproximadamente 3 o 4 días. Todo podría la carne. Se demora bastante, ¿cierto?, en salir, ¿ya? ¿Y quién nos ayuda, cierto? Por eso en el 18 quedamos así, ¿cierto? Y nos enfermamos del colon en el 18 por eso, porque congestionamos este sistema que no está acostumbrado. ¿Qué colon? Hígado. También, ¿cierto? Pero bueno, una de las sustancias que participan son el páncreas y el hígado, y aquí nos metemos con el hígado. Hola. El hígado es una estructura que produce una sustancia muy importante que se llama bilis y la almacena aquí, en la vesícula biliar. ¿Cómo se guarda aquí, cierto, esta sustancia? Bueno, cada lóbulo del hígado tiene su propio conducto. El lóbulo izquierdo tiene su conducto hepático izquierdo. El lóbulo derecho, su conducto hepático derecho. Y cuando se unen ambos, voy a hacer una línea aquí para que se vea, es el hepático común. El conducto de la vesícula se llama cístico.
Y cuando se une el cístico con el hepático, este se llama colédoco. ¿Dónde vemos al colédoco nuevamente? Yo tendría que sacar todo esto y veo por detrás. El colédoco se une con este conducto del páncreas, que se llama conducto pancreático. El páncreas produce jugo pancreático y el hígado bilis. Este sale a través del intestino delgado y aquí se pueden destruir completamente las moléculas más lentas, que en este caso son ácidos grasos y proteínas. ¿Ya? Así que si yo tuviera algún tipo de alteración en el páncreas que no está produciendo jugo pancreático, también enlentecería la absorción de mis alimentos. ¿Sí? El páncreas, cabeza, cuerpo, cola, esas son sus partes y su conducto pancreático, por supuesto. Seguimos entonces, ¿cierto? Aquí estaban las porciones del intestino y por supuesto dijimos que aquí nos queda la última etapa del sistema digestivo y el cuarto de nuestros esfínteres. Este es la válvula iliocecal. ¿Se ve aquí? Sí. Voy a sacar esta parte que es el ciego, ¿cierto? Y esto que está aquí es la válvula iliocecal. Es lo que une al ilio con el ciego, por eso iliocecal. En el ciego también encontramos a una estructura muy importante que tiene nuestra flora bacteriana y es el apéndice. Muy bien. Seguimos entonces. Después de esto, ¿cierto? De inmediato pasa la última etapa. Esta es la etapa de egestión y aquí probablemente lo que no necesitemos va a ser transformado en fecas y se va a eliminar. Pasando por el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoideo y luego va a salir por... ¿Cierto? Eso sería sigmoideo hasta ahí. Recto y ano. Transformándose, ¿cierto? En desechos. Y siendo este el último esfínter. 5 esfínteres. Boca, cardias, píloro, válvula iliocecal, ano. 5 etapas. Ingestión, deglución, digestión, absorción, egestión. Ahí están todas las estructuras del sistema digestivo. Fin.